Así que con nosotros el día de hoy está Luis Velázquez, es ya conocido por esta tribuna, ex candidato a la presidencia en estas elecciones pasadas, fue ministro de Economía, secretario privado de la presidencia, presidente del Crédito Hipotecario Nacional y adicionalmente un emprendedor, empresario, papá, ¿verdad? También en medios de comunicación. Bueno, sin fin de cosas. Aquí tenemos un currículum bastante amplio, de lo cual hoy nos reservamos porque ya se ha dicho acá. Bienvenido, Luis, bienvenido a la tribuna de Vamos Guate. Muchas gracias. Un saludo, Eduardo, Luis Fernando, Axel, a toda su audiencia nacional e internacional, porque sabemos que mucha gente está siguiendo a través de las redes. Es un gusto estar acá en un día tan importante para Guatemala como el cambio de mando, solo que ahora ya no le vamos a llamar el 14 a las 14, sino va a ser el 14 a las 18, por la irresponsabilidad del Congreso de la República, que está dando un mal ejemplo, y qué bueno que acá en Vamos Guate ustedes siempre inician puntual a las 5:30. Así que una invitación a toda Guatemala para que reforcemos el valor de la puntualidad, que es tan importante para ser exitoso en la vida. Yo, la verdad, no entiendo por qué fue el retraso. Nos dicen que fue por Melgar Padilla, que venía en silla de ruedas. Sinceramente, el retraso es raro, ¿verdad? O sea, esto no había pasado antes. La convocatoria empezó a las 10, más o menos, debería de haber empezado a las 9, pero luego el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, hizo una pausa porque se necesitaban las credenciales, y ahí se perdió todo el tiempo. Hasta yo creo que fueron casi 3 horas de retraso en esto, y fue la hora del almuerzo, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Todos así pensando, no sé. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, podemos tocar vamos a hablar de los retos que enfrenta este nuevo gobierno, pero yo quisiera tocar temas puntuales, por ejemplo, dudas que me hicieron llegar por diferentes medios. Una de ellas era por qué Lucrecia Mac logró obtener el curul. Bueno, ¿verdad? Hay un fallo. Hay un fallo en la Corte, claro, pero entonces, a mi criterio marca un precedente. O sea, aquí ponemos un amparo y para lo que sea, pues, o sea, no quiero inscribir a mi hijo al colegio, voy a poner un amparo. ¿Qué se hace? Estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que ahora todo es amparos. Sí. O sea, todo, si no tengo un finiquito, amparo. Si no resuelven como a mí me gusta, amparo. Yo lo pondría, digamos, si vas a contratar a una persona, 2 requisitos para reclutar a alguien: antecedentes penales y antecedentes policíacos. Y antecedentes de cuántos amparos han puesto. No, pero es un proceso normal. Pero si un reclutador ve que los antecedentes policiales no están claros, desiste del proceso, porque no están los requisitos, de acuerdo. No hay un check de los requisitos. Entonces, también me cuestiono por qué 3 diputados sí asumen la curul cuando uno de los requisitos no se ha cumplido. En este caso, Semilla, que es el partido de la señora Mac, que pues han abanderado mucho este tema, pues hoy pareciera como que se saltaron porque hoy no les convenía. Quiere decir que hoy en día, lo que dijo en el año 2017 Linares Beltranena, debería de ser efectivo. Sí aplica, o sea, él lo que proponía era de que ningún funcionario público debiese presentar finiquito. Exactamente. Y muchos muchos lo criticaron por esa disposición, pero hoy se cumple, y yo creo que pues todos aquellos detractores que hablaron mal de él en esa época deberían de decirle, mire, gracias, porque gracias a su consenso la Corte de Constitucionalidad pues tuvo un flashazo y hoy ellos están en el curul. Y ojo que hubo un caso con el partido Viva hace poco con el diputado Zamora en el Congreso pasado, donde él no pudo asumir el cargo. O sea, ¿y por qué? Porque efectivamente no tenía finiquito. Bueno, Edwin Escobar, Tel Maldana. Exactamente. Tel Maldana tampoco tuvo finiquito y por eso es que no corrió. Al final son esos temas. Al final, si la formalidad legal de verdad se debiese cumplir, o si la Corte de Constitucionalidad tiene el poder suficiente para cumplir. Luis Velázquez, ¿qué opina usted de este tema? Bueno, la ley está para cumplirse y no para discutirse. Así de sencillo. La ley tiene que ser como la muerte, decía Churchill, sin discriminar. Y no puede ser arbitrario. Muy bien, como ya lo dijeron ustedes, un par de candidatos no pudieron ser inscritos porque no tenían finiquito.
La Corte de Constitucionalidad dio un fallo hace unos días ilegal porque está usurpando calidades que no le corresponden. Es más, el presidente Yamatei, que será juramentado en 1 hora aproximadamente, él debería de denunciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad haciendo uso del artículo 183, inciso A, que le manda al presidente de la República a cumplir la Constitución y las leyes, porque la Corte de Constitucionalidad en este caso usurpó una calidad que no le corresponde. La CC no tiene que legislar, no tiene que gobernar y no tiene que dirigir la política exterior de Guatemala. Y por lo tanto, esta Corte de Constitucionalidad es la peor de la historia que hemos tenido. Ayer todavía la Contraloría General de Cuentas sacó un comunicado donde dice claramente, y está en la ley de la Contraloría, que todo funcionario empleado antes de asumir un puesto tiene que presentar su finiquito. Yo he asumido puestos en la administración pública y siempre ha sido una condicionante que tiene que presentarse el finiquito. ¿Por qué ahora esta Corte de Constitucionalidad, haciendo uso de un poder al margen de la ley, ideológico o de otra naturaleza, o de un tinte político, está sentando a un presidente nefasto? Porque el pueblo de Guatemala estamos cansados de esa corrupción y hay que entrarle desde la fuente. ¿Y cómo es desde la fuente? Eligiendo a personas que llenen los requisitos de idoneidad. Es más, lo dice claramente la Constitución Política de la República, que todo candidato tiene que tener los principios de idoneidad. Y eso tiene dos connotaciones: que tengan la capacidad, la preparación profesional para poder desempeñar el puesto, y dos, que llenen los requisitos de ética, moral y de valores. ¿Y por qué el Tribunal Supremo Electoral los inscribió también? Ahí hay una falla del Tribunal Supremo Electoral, que también ellos son sujetos de un proceso. Así que, en resumen, también esta toma de posesión y juramentación que les está haciendo el Congreso de la República es ilegal, porque no están haciendo cumplir el requisito. Y también ahora la Contraloría debe actuar de oficio y accionar ante ese incumplimiento. Así que también las decisiones que los diputados que no tengan el finiquito y hayan sido juramentados son decisiones ilegales, y eso empieza ahí un problema. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque están vulnerando el Estado de Derecho. Y Guatemala lo que necesita es un Estado de Derecho donde nadie esté discutiendo lo de la ley y simple y sencillamente se cumpla. Así es como inicia la transparencia. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas también que hay que tomar en consideración, porque aquí el usuario 0777 ya se está comunicando aquí por el 30438888 y dice: sinceramente yo ya no espero nada de ningún gobernante. Es muy poco el avance que se tiene, pero sería feliz con que se disminuyera la desnutrición y la delincuencia. Y yo entiendo su sentir. La verdad es que entiendo su sentir, que es cansado, porque ya ahorita, por ejemplo, uno de las acusaciones que Taracena hace en los medios de comunicación es que fue comprado esta nueva junta directiva. Imagínese usted, pues, o sea, ya ni ha tomado posesión y ya se le está acusando de la compra de curules. Yo no estoy diciendo que así sea, ni tampoco puedo decir que tampoco es así, pero el problema está que cómo iniciamos nosotros ahorita con este tipo ya de acusaciones. Aquí es donde volvemos a caer en dónde está la unidad, en dónde está el consenso, en dónde está el objetivo de nación, hacia dónde vamos. O sea, ya están marcando un precedente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. No digamos la Corte de Constitucionalidad, que ¿cuándo es que vence el periodo de estos magistrados? Este año. O el otro año. Es el otro año, ¿verdad? Sí. En la Corte de Constitucionalidad tiene un sistema de rotación la presidencia, pero me parece que el año entrante es cuando ellos ya salen de ahí. Así es, no salen todos, sino hay todo un mecanismo. Incluso la idea misma es que la Corte de Constitucionalidad no entre a gobernar el mismo año que el presidente. Por eso hay una alternabilidad ahí en el... Sí, lo que pasa es que ¿qué va a pasar? Teniendo también a Jordán Rodas en la Procuraduría de los Derechos Humanos, siguiendo interponiendo
amparos. Que a él también le queda un poco tiempo. A él le queda hasta el 22, él sale el 22. Quedan 2 años. Le quedan 2 años, ¿verdad? Entonces... Si aguanta. Lo que me pregunto es cómo va a ser la gobernabilidad de este gobierno. Pero eso es por una parte, mencionas corte y mencionas procurador. Pero legislativo por también, porque de ahí provienen los procesos de... O sea, si entran diputados que desde el principio no llenan con los requisitos y que están apalancándose de otros poderes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué alianzas podemos esperar? Yo quisiera, bueno, yo creo que la cosa está compleja desde el inicio. Eso pero ahorita estamos hablando, ya hablamos de la Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos. La Corte de Suprema de Justicia también está ahorita en un problema que no hay modo que elijan presidente. Sí, Patricia Valdés sigue presidente, correcto. Sí, pero tienen que elegirlos, o sea, tienen que salir de ahí esos 13 magistrados. Tenemos ahorita un legislativo que ya comienza con problemas, pierde la UNE la presidencia, hacen acusaciones en contra del nuevo gobierno que está por tomar, que no ha tomado, pero ya están acusándolo. Comunican que van a expulsar a un par de diputados de su partido. 3. A 5. 5, perdón. Sí. 5 diputados. Realmente ganaron por poco, ¿verdad, Luis? O sea, 82-79. 82-78. Ahora son 160 diputados. Prácticamente el Congreso está partido en dos, pudiéramos decir. La junta directiva que gana la presidencia está integrada por 9 partidos. Y prácticamente si en estos 5 que salieron de la UNE para apoyar la planilla del oficialismo no hubieran ganado. Entonces el Congreso en este momento prácticamente está partido a la mitad. Que ahí el presidente entrante, Yamatei, y el vicepresidente Castillo tendrán que hacer un súper esfuerzo para buscar esa gobernabilidad que necesitan para implementar sus planes. Su primer escollo ya lo tendrán que enfrentar dentro de 2 días, que es el tema del presupuesto. Recordemos que el año pasado no se aprobó el presupuesto, entonces ahí tiene que venir ya una batalla. La primera batalla política que ha ganado el presidente Yamatei es lograr una junta directiva y un presidente de su partido, y que seguramente la lógica nos diría que tendrían que estar apoyando la agenda legislativa que él esté promoviendo. Sin embargo, los otros 78 diputados son importantes también a la hora de la votación, y ahí es donde tienen que buscar los consensos y las negociaciones de país, no negociaciones de partido, no negociaciones sectoriales, no negociaciones separadas, y donde él tiene que usar la transparencia al 100% en convocar a todos los secretarios generales de los partidos políticos para definir esa agenda mínima. Recordemos que el Congreso de la República, en la historia de los 198 años que tiene Guatemala de estar y meses, es cuando más atomizado ha estado el Congreso. Hoy tenemos 19 bancadas en el Congreso. Eso para la gobernabilidad es complicado. Y hay 19 partidos. Puede ser que en el transcurso del año, conforme avancen los procesos en el Ministerio Público, en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, pudieran cancelar 5 partidos. Eso quiere decir que por lo menos 70 y algo de diputados podrían quedarse independientes. O sea que eso le favorece al gobierno entrante para lograr una mayor gobernabilidad. Además, recordemos que viene un cambio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero a su vez ellos tienen un agravante, que hay una solicitud de antejuicio de parte del Ministerio Público por unos procesos que vienen. Entonces ellos también querrán legitimizar sus acciones del año pasado, limpiar su nombre, y ahí la lógica diría que pudieran acelerar los procesos de cancelación de 5 partidos. De las 2 planillas que hoy compitieron, por así decirlo, la ganadora está conformada, bueno, el nuevo presidente del Congreso es el señor Alan Rodríguez Reyes, del partido Vamos. Está Sofía Hernández de UCN, que es la primera vicepresidente. Luis Alfonso Rosales del partido Valor es el segundo vicepresidente. Armando Castillo del partido Viva es el tercer vicepresidente.
Felipe Alejos, del partido Todos, es el primer secretario. Rudy Pereira Delgado, de FCN, es segundo secretario. Douglas Rivero, de Humanista, es el tercer secretario. Hernán Morán, de PC, cuarto secretario. Y Carlos Santiago Nájera, de la UNE, es el quinto secretario. ¿Cómo entender esta mezcla de partidos? Porque estamos hablando de casi todos, son diferentes, pero me llama mucho la atención que Carlos Santiago de Nájera, que es el quinto secretario de la UNE, fue el disenso creo yo, por el cual perdieron la compañía número 2. Bueno, lo que muestra el Congreso de la República prácticamente es un reflejo de lo que somos los 20 millones de guatemaltecos. El país está bastante polarizado, estamos muy segmentados, y por eso es que uno de los mayores retos del presidente Yamatei y vicepresidente Castillo es la búsqueda de la unidad nacional. Y ahí el Congreso de la República simple y sencillamente es el reflejo de la sociedad. Esta junta directiva pues tiene 9 partidos que la conforman. Eso también demuestra que hay una fragmentación muy fuerte. Y que tengamos 19 partidos, eso nos pone prácticamente como un país subdesarrollado, no solo en los temas sociales, sino también en los temas políticos. Realmente el país tiene que dar avances importantes en una madurez política, porque al día de hoy la política en general no está respondiendo a los retos que el país tiene, no está a la altura, y eso es peligroso para la democracia, es una amenaza, porque llega un momento en que el ciudadano llega a hartarse literalmente, es decir, un cansancio del sistema, y es donde pueden suceder situaciones como las que hemos visto en Sudamérica en el año 2019. ¿Qué riesgos hubiera existido si hubiera quedado Orlando Blanco como presidente del Congreso? Bueno, recordemos que la UNE tiene 52 diputados, o tenía 52 diputados electos, prácticamente tenían una mayoría, y eso obviamente le restaba poder de ejecución en la gobernabilidad al nuevo gobierno, y le hubiera sido mucho más difícil encontrar los consensos para la aprobación de las distintas leyes. Si la lógica dice que el Congreso va a seguir actuando como lo vimos el día de hoy, solo van a poder hacer una aprobación de leyes que necesiten una mayoría simple, pero para una mayoría calificada se necesitan las 2/3 partes, ahí estaríamos hablando de 107 diputados. Entonces restémosle los 82, ahí prácticamente les harían falta 21 diputados, 20 diputados. Eso ya es un poco más complicado. Yo creo que si hubiera quedado un diputado de la UNE, prácticamente la gobernabilidad la tendría cuesta arriba el presidente. Lo que mejor le puede ayudar al presidente en este momento es que el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público aceleren los procesos de la cancelación de los partidos políticos, porque estos diputados se quedarían sin partido y por ende ya no habría una filiación partidaria, y ellos tendrían una mayor versatilidad en votar en favor de las iniciativas que sean buenas para el pueblo de Guatemala. Y ojo que el gobierno de Yamatei ya habló de 58 iniciativas de ley. Aquí estaba presentando desde su campaña, ya se hablaba de una agenda legislativa, y que bueno, ya con el panorama que nos acaba de presentar y con la nueva junta directiva, habrá que ver cuáles de esas 58 iniciativas de ley se vuelven realidad, quién las va a presentar, etcétera. Bueno, es que el Congreso tiene prácticamente una deuda con Guatemala, porque en estos últimos 4 años hay que reconocer que avanzaron algunas iniciativas, pero otras no avanzaron. Por ejemplo, el tema de las alianzas público-privadas. No estoy entrando a calificar en este momento que le faltaba o que excedía, etcétera. Estoy hablando conceptualmente. El país necesita realmente una infraestructura, es un factor crítico de desarrollo. Le faltó la aprobación de la fiscalización de las ONGs. ¿Cómo es posible que hayan ONGs que piden transparencia, pero no quieren que los fiscalicen? ¿Sí? Faltó la
aprobación de una ley de competencia, artículo 130 de la Constitución Política de la República, libertad de industria, comercio y trabajo. O sea, necesitamos fomentar esa competencia, y así les puedo dar muchas leyes adicionales, pero con lo que dice Axel de las 58 leyes que el presidente Yamatei definió dentro de su plan de gobierno, la lógica nos dice que por lo menos el Congreso debería tener 4 plenarias a la semana. Ellos tienen 2 plenarias, los martes y los jueves, pero ahora tienen que redoblar su esfuerzo para la aprobación de las leyes correctas. Es importante decir que más leyes no significa que vamos a estar mejor. Si aprobamos buenas leyes, por supuesto que sí, y esto tiene que ir encaminado en los grandes retos de nación, que aquí no hay que perderse. Todas las encuestas públicas y privadas que se han hecho demuestran que el tema económico es el problema número 1 de los guatemaltecos. La atracción de inversiones, la creación de empleos, de oportunidades, porque la gente está esperando estar mejor. Precisamente uno de nuestros oyentes, Luis Camarena, nos comparte una carta que le escribió el señor presidente, al actual presidente Alejandro Eduardo Yamatei Falla, y precisamente señala uno de los puntos importantes para los guatemaltecos es el tema de la inversión extranjera. Y él coloca precisamente como punto número 1, mejorar los beneficios para atraer y garantizar la inversión nacional y extranjera en el país. También me gustó mucho esta iniciativa de Luis, una carta para el señor presidente donde él se pone a las órdenes y le dice, mira, hay ciertos puntos, estoy aquí para servirle, y creo que podría ser una buena actitud de parte nuestra, ¿no? Decir al señor presidente, todo lo que sea en pos de Guatemala, cuente con nosotros. Aquí es la parte donde yo tal vez quiero hacer énfasis en lo que respecta a lo que nos compete a nosotros como ciudadanos. Creo que debemos nosotros de actuar conforme a los artículos 135 de la Constitución de la República y tratar de obedecer lo que nos compete hacer. Y uno de ellos es la auditoría social, y hay que realmente tratar de ver cómo construimos esta nación por medio del área donde estamos. O sea, si usted es médico, si usted es empresario, si usted es ingeniero, ¿cómo vamos a hacer para afectar nuestro entorno y que este entorno pues pueda crear una mejor condición para los guatemaltecos? Si seguimos esperando que los gobiernos de turno hagan todo el esfuerzo para el cambio de Guatemala, usted solo necesita morirse porque engañado ya está. Entonces, realmente tenemos que participar todos, no es solamente un grupo. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos. Estamos hablando fuera de micrófonos con Luis Velázquez, que es nuestro invitado del día de hoy, de la persona que dijo que ya estaba cansado, ya no espera nada, y entonces Luis decía, este es el momento para actuar, porque si formamos una apatía cívica, sinceramente le estamos entregando todo lo que han venido ustedes quejándose durante tantos años, ¿verdad? Hoy nos va a repercutir a todos, porque no estamos haciendo algo, ¿verdad? ¿Tu punto de vista con respecto a eso, Luis? Gracias, Eduardo. Yo sí quiero aprovechar este medio para decirle a la ciudadanía, nunca, con ese calificativo, nunca debemos de renunciar a esperar algo de la parte política para el beneficio común. No estamos esperando nada a nivel personal, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que labrar nuestro propio futuro y todo lo que una persona razonable puede hacer. Pero no debemos de bajarle la exigencia al sistema político, a la administración pública, a la justicia, a todo funcionario público que está en la administración, no importa si es municipal, departamental o nacional. Nosotros los guatemaltecos le estamos pagando su sueldo y por lo tanto debemos de exigir. Así que la apatía, esos agridulces que muchas veces hay en la política, nos debe de reforzar el espíritu de seguir contribuyendo como ciudadanos y de exigirle, porque es peligroso cuando la ciudadanía empieza a alejarse y a decir, es que esto es más de lo mismo, es que no va a cambiar. Bueno, involucrémonos, hagamos propuestas, démosle seguimiento, fiscalicemos, exijamos, y es ahí donde prácticamente tiene que haber un involucramiento de por vida. No estoy diciendo que todos vamos a participar en la parte política, pero como ciudadanos tenemos una obligación de darle seguimiento
por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y para el desarrollo del país. Y es que también, perdón, también sucede que el hecho de que los buenos guatemaltecos no se levanten, hay otro grupo de guatemaltecos financiados que sí se están levantando en tribunales, se están levantando en protestas, que tienen otro tipo de agendas, ¿verdad? Amparos. Bueno, pues sí, es otro tipo de agendas. Entonces creo que al final sí se requiere que como ciudadanos nos pronunciemos, y sí definitivamente puede que sea cansado el hecho de decir otra vez volver a... Creo que lo que está pasando es que es como esa desilusión de volver a creer, ya sé que me van a quedar mal, ¿verdad? Pero al final el trabajo suyo se tiene que ver en su casa, se tiene que ver en su trabajo, en su empresa, y lo otro es una parte sí que tiene que repercutir en nosotros, pero al final lo que manda es lo que usted hace en el día a día. Yo recalco lo que dijo Eduardo, o sea, no hay que poner nuestra esperanza en el gobierno. Sí. O sea, si usted lo pone ahí, es un engaño al final, pues, porque ahí no es el cambio trascendental que estamos buscando. Más bien pensemos, ¿qué podemos hacer nosotros por Guatemala? Recuerda aquel discurso de aquel presidente americano que le dijo, no le preguntes al gobierno qué puede hacer por ti, sino pregúntate tú qué puedes hacer por tu propio país, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, pensemos nosotros qué podemos hacer por Guatemala. Otra cosa que es interesante analizar, bueno, hablamos ya del Congreso de la República de Guatemala, me llamó mucho la atención, y esto en breve para ya pasar directamente al Ejecutivo y hacer los análisis de los retos que tiene hoy por hoy el nuevo gobierno, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, el Partido Valor de Suri Ríos, que representó Suri Ríos, tiene 9 diputados. Eso es interesante porque, pues de seguro, la licenciada va a estar trabajando de la mano con los diputados, y hay que ponerle atención a esos 9 diputados que están trabajando con ello. No debemos de perder de vista, por ejemplo, al partido Creo, que sigue posicionándose cada vez más, logró meter un buen número, creo que son 6 diputados. Han estado en la presidencia 2 veces, o sea, uno en junta directiva y el otro como presidente dentro de la junta directiva del Congreso de la República. Hay que ponerle mucha atención. También creo que hay que estar muy atentos con los nuevos, con el nuevo partido oficialista que está tomando con 17 o 14 nuevos diputados, 17 diputados. Hay que ponerle atención, analizar propuestas de ley. Si usted pertenece a algún departamento del interior, vota en el departamento del interior, debe ponerle atención a esos diputados de sus departamentos para ver qué están promoviendo y realizando. La mayoría de diputados departamentales son los que más que trabajan obras. Los del listado nacional más trabajan propuestas de ley. Hay que estar muy atento en la ejecución de cada uno de ellos, tanto para apremiar las buenas labores y también como señalar las cosas que no vayan conforme a lo que se quisiera para objetivos de nación, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra auditoría social. Comentar, hablar de política no es malo. Creo que es una obligación nuestra de trabajar y hacer una mejor ciudadanía. Y bueno, y de los 19 partidos que decía Luis al principio, más o menos creo que son 6 que son nuevos, a ver si me van a hacer la cuenta. 6 nuevos partidos: Valor, el Partido Bien, el Partido Semilla, el Partido Humanista, el Partido Prosperidad Ciudadana, Podemos y Movimiento de Liberación de los Pueblos. Son 7. Vamos. Y el Partido Vamos también, y Vamos, que es el oficial. Entonces son 8, perdón. Y también dentro de la segunda terna que estaba compitiendo por la presidencia, también es interesante las alianzas, porque la UNE estaba haciendo alianzas con el partido Creo, con el partido Bien, con URNG, con Victoria y con el partido WINAC. Y el partido Viva hizo 2 negociaciones con la tercera vicepresidencia. O sea, en cualquiera de los 2 casos que hubiera llegado, Viva hubiera ganado un tercer vicepresidente. ¿Era Aníbal Rojas o Romeo? Era Aníbal Rojas o Aníbal... o Armando Castillo. Que es el actual secretario general del partido Viva. Ellos hicieron una negociación que me llama la atención, ¿verdad? Pero aquí no hay que perder de vista, a ver Luis, tu punto de vista con respecto a eso. Aquí estamos hablando de política, no estamos hablando de principios de la iglesia ni nada. La política es política, pero muchas veces la política, a pesar de que hay que hacer alianzas para objetivos de nación, o sea, cosas
positivas, también hay alianzas para beneficios propios, y ahí es donde no se debe utilizar la política de esa manera. Deberían haber las alianzas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se han aprobado cosas que tienen que ver con defensa de la nación, los partidos se ponen de acuerdo para votar a favor, ¿verdad? Entonces es para el beneficio común, para el bien común, ¿verdad? Ahora, cuando uno viene como partido, ataca a su contrincante, lo señala y después se alía, ¿es parte de la política o violan también sus principios? Bueno, como todo en la vida, tiene que tener sus valores, su ética. Conceptos sencillos. La política debe ser el arte de lo posible, es decir, que siempre hay una forma de lograr lo que se propone. La política debe servir para una nación, en este caso Guatemala, para buscar el bien común de sus ciudadanos. Entonces, con los objetivos de país, con una visión de futuro y de nación, buscar negociaciones de país en temas específicos de forma abierta y transparente es válido, sin comprometer temas personales, sectoriales o de un interés específico, porque ahí entonces ya salimos de la política con valores y con ética y entra a una política oportunista, a una política de oportunistas, a una política de mercenarios, a una política que nos lleva al sistema político que tenemos al día de hoy, que prácticamente ha estado corrompido y que lejos de hacer una política de altura, se ha vuelto en un clientelismo político de oportunidad. Y es lo que hemos visto que viene desde la raíz. ¿Cuál es la raíz? El tema del financiamiento. De 19 bancadas que tenemos al día de hoy en el Congreso, ya algunos medios hablan que 11 bancadas recibieron financiamiento ilícito. De los 340 alcaldes, están hablando que hay más de 100 alcaldes que recibieron financiamiento ilícito. Pero además, el ciudadano, lamentablemente, en las áreas rurales y en las áreas marginales de las ciudades, la gente tiene muy poco poder adquisitivo. Entonces los compran con un tamal, con una bolsa, con una lámina. Y estos partidos se convierten prácticamente en Santa Clauses. Y cuando viene la campaña electoral, esta mayoría de la gente está esperando a que lleguen todos. Y le abren la puerta prácticamente a todos. Y esto se convierte en un mercado político. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y andan comprando votos. Es más, andan comprando líderes. Y por eso es que este sistema, a cómo está, prácticamente es algo que está reproduciendo más de lo mismo. Hay suficiente corrupción. Entonces, aquí tenemos que llegar, como diría un gran maestro japonés de la calidad, Kaoru Ishikawa, hay que llegar a las causas. Porque si no nos enfocamos en las verdaderas causas, siempre vamos a tener un sistema político que se sigue reproduciendo, se sigue mutando, y vamos a ver los temas que tenemos al día de hoy, que aparecemos en el puesto 144 de 180 naciones en el mundo en el tema de corrupción, y donde calculamos que más o menos una parte de un 40% del presupuesto total se va a corrupción. O sea que multipliquemos de los 90,000 millones de quetzales del presupuesto aproximado por 0.4, estamos hablando de 36,000 millones de quetzales que se están yendo a la corrupción. Aquí dice el usuario 4869 que se comunica por la vía 3043-8888. Dice: este es el mejor momento como ciudadanos responsables para empezar a exigir que las cosas se hagan bien, pero también para hacer bien las cosas. Creo que el país no cambia porque el pueblo no cambia. Continuamos siendo parte de la piratería, del robo de impuestos, y apoyamos causas sin fin, pero parece que eso no nos damos cuenta que esas cosas sí tienen impacto en nuestra nación. Saludos, amigos. Bueno, muchísimas gracias. Buen comentario, buen comentario. No solo es exigir, sino nosotros hacerlo también. Así es. Una pregunta, Luis. Hoy queda un vacío del poder. Digamos, ¿qué pasa un día como hoy? Porque
El presidente saliente, Imi Morales, ya deja, pero el que entra, Yamatei, pues todavía no tiene todas las facultades. ¿Qué pasa un día como hoy? Bueno, recordemos que ante la ausencia de un presidente, y muy bien dicho, prácticamente tenemos ya 3 horas casi de no tener presidente de la República. Prácticamente el presidente, en ausencia del presidente o vicepresidente, automáticamente el presidente del Congreso es el presidente de la República. Todo esto está bastante bien normado. Cuando uno va profundizando, se da cuenta que los legisladores en su momento lo pensaron adecuadamente. En este momento realmente el jefe de Estado, mientras no sea juramentado el presidente electo, léase el nuevo presidente de la República, Alejandro Yamatei, el presidente de la República, es decir, el jefe de Estado, es el presidente del Congreso, el diputado Alan Rodríguez. Así lo manda la Constitución. Interesante. Bueno, querida audiencia, recordamos que la vía de comunicación al 3043-8888, usted puede dejar su mensaje de texto o su mensaje de voz vía WhatsApp o en Vamos Guate en Facebook. También ustedes se pueden comunicar con nosotros. Y en Twitter también. En Twitter también usted lo puede hacer. Una cosa que me llama la atención, Luis, es los ministros. Los ministros hoy, los retos que tiene el gobierno con respecto a las diferentes áreas del Ejecutivo, porque una de las cosas que es importante entender es de que el Ejecutivo no maneja el Congreso, ¿verdad? Y hoy en día la mayoría dentro del Congreso no es del partido oficial. Entonces, separando el Legislativo, basándonos en el Ejecutivo y guiándonos por los pesos y contrapesos del Estado, el Ejecutivo tiene nuevos retos. Tenemos, por ejemplo, me gustaría que platicáramos del ministro de Economía. Bueno, una de las cosas importantes es que Antonio Maluf, ministro designado para tomar la cartera del Ministerio de Economía, tiene propuestas específicamente para los emprendedores, tiene un fortalecimiento para el emprendimiento y para todos estos millennials. Lo que hay que tomar en consideración es que usted tiene un plan, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se va ejecutando durante el proceso. Y eso es una de las cosas importantes, porque cuando todo se pone en papel o en ideas, es fenomenal. La ejecución y llevarlo a cabo, como cualquier emprendimiento, tiene sus altos y sus bajos. Luis, ¿querés decir algo al respecto de la pregunta que decía? Bueno, los nuevos ministros los tendremos a las 9 de la noche aproximadamente. Van a ser juramentados o 10 de la noche. Así que el tema económico es el más importante que tiene Guatemala como país. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población está desempleada, subempleada o en la economía informal. Así de sencillo. Ami Figueroa es parte de ese 70% de la población menor de 30 años. El índice de monitoreo de una población emprendedora ha establecido que Guatemala está dentro de los países más emprendedores del mundo. Gracias a Dios. Así que el reto de apoyar al emprendimiento va más allá del Ministerio de Economía. Prácticamente es un reto del Gabinete Económico que lo preside, en este caso, el vicepresidente que asumirá, Guillermo Castillo, donde participa Economía, Agricultura, Comunicaciones, CGPLAN, Banco de Guatemala, etcétera, para fomentar el emprendimiento y la empresarialidad. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que ha hecho Estados Unidos, que desde la niñez, a través de Junior Achievement, que en Guatemala el capítulo es Fundación Emprende Empresarios Juveniles, hay que cultivar y desarrollar ese espíritu emprendedor desde la niñez, en la juventud, y qué decir en la universidad. Las universidades, los centros educativos y los colegios tienen que cambiar ese chip. Antes de preparar buenos trabajadores, debemos de preparar excelentes emprendedores. Y ahí estamos trabajando con María Sagui en fomentar los hubs de emprendimiento y empresarialidad. Segundo, instituciones que son tan buenas como el INTECAP, que preparan a un trabajador desde el punto de vista técnico muy bien, ya están empezando a poner los cursos de emprendimiento a nivel de los técnicos. Y las universidades tienen que acelerar muchísimo
la formación con emprendimiento empresarialidad. Pero también tienen que haber recursos que puedan destinarse para los emprendedores con los mejores proyectos. Y aquí se necesita una ley en Guatemala para lo que es ese financiamiento para los emprendedores, porque no existe en este momento. Cabal. Es lo que se llama en otros países el crowdfunding, donde hay posibilidad de que cualquier persona individual o jurídica pueda aportar recursos y haya una entidad que capta los recursos para un determinado proyecto. Y las personas pueden acceder a estos fondos para desarrollar sus famosos conceptos. ¿Por qué hay mayor facilidad en Estados Unidos para empresas que hoy son multimillonarias, como por ejemplo Uber o esas famosas startups? Porque tienen acceso, presentan un perfil de proyecto, inversionistas se ven interesados y empiezan a captar esos fondos. Así que el tema del financiamiento es sumamente importante. No es un problema de falta de recursos. Nuestra banca tiene más de 150,000 millones de quetzales en este momento de liquidez y las tasas vienen para abajo, pero la demanda de los créditos viene para abajo, la mora va para arriba, es decir, el atraso, las inversiones se han mantenido más o menos, la creación de empleos ha venido para abajo. Entonces es ahí donde el nuevo gobierno tiene el reto de fomentar el emprendimiento, la empresarialidad a todo nivel, en el área rural y con los jóvenes. Incluso te diría, a mí me toca trabajar y es gran parte de mi trabajo dedicarme al sector de emprendimiento. Y creo que la pregunta de Ami, que iba dirigida obviamente al presidente y que nos acabas de ampliar, no es solo el presidente, sino es todo un gabinete. Hay cosas más, por ejemplo, eliminar la burocracia. La ley de fortalecimiento del emprendimiento no ayudó a la formalización del emprendedor, es más, obstaculizó. Esta sociedad de emprendimiento realmente no ha sido lo que nosotros esperábamos. Los acuerdos de gobierno y todos esos acuerdos ministeriales que se han emitido tampoco han sido de beneficio al emprendedor. Entonces, creo que el presidente tiene que tener una mentalidad de emprendimiento, de ahí tiene que partir. Si el liderazgo tiene una mentalidad emprendedora, entonces las cosas cambian. Si el presidente de verdad quiere apoyar a la economía, tiene que tener una mentalidad de emprendimiento y enfocarse precisamente. No puede ser que en otros países como Israel, Estados Unidos y demás, estemos hablando ya de startups de billones de dólares o de 1,000 millones de dólares, que son los famosos unicornios. En Guatemala el emprendedor todavía siga luchando y se le vea mal. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ami, creo que el presidente puede hacer muchas cosas y su equipo de gobierno también puede hacer muchísimas cosas. Es que fíjate que al final sí recae en el presidente, Totalmente. Porque cada uno de los ministros le rinde cuentas al señor presidente. Una de las cosas importantes que hay que tomar en consideración es para todos los emprendedores. El Ministerio de Economía, este periodo presidencial fomentó mucho. Por ejemplo, estaba este viceministro Esdra Orozco, estuvo muy activo a nivel interior. Tal vez ¿verdad? Estuvo ahí movilizándose y haciendo de los emprendedores, pero yo creo que también el emprendedor tiene que acercarse al gobierno, porque el Ministerio de Economía tiene muchas formas de cómo poder apoyar, tal vez no sean las más ideales o las mejores, pero creo que también uno como ciudadano debe acercarse al Ministerio de Economía y entender cómo funciona ese tipo de cosas. Alguien que está muy aliado al Ministerio de Economía es Agexport, ¿verdad? Y ellos también tienen cómo uno poderse ir asociando y viendo, porque estaba hablando de los millennials, gente que está queriendo emprender y hacer sus propias cosas. La tecnología te brinda a hacer tus propios negocios sin tener que pasar por la burocracia guatemalteca, ¿no? O sea, puedes abrir tu página en internet y puedes vender, traer, te pagan en PayPal, vos usas tu tarjeta de crédito y no tuviste nada que ver con el Ministerio de Economía, no tuviste que pasar y hacer un papeleo, ¿verdad? Porque todo lo puedes tramitar vía internet, online, ¿verdad? Pero yo creo que los emprendedores deben de acercarse también y conocer cómo es, y también, ¿por qué no proponer políticas públicas que puedan ayudar al emprendedurismo? O sea, sí, nos quedamos esperando que el ministerio haga las cosas, cuando un grupo de emprendedores pueden hacer una propuesta de ley, se le acerca a un diputado chispudo que haga la propuesta de ley y tenga el peso para mover la propuesta de ley entre el Congreso, y se genera algo positivo para ello, ¿no? Sí, que digamos que así fue como nació la ley de emprendimiento.
fue por un grupo de emprendedores que se asoció. Al final no pasó esa, pasó otra. Pero quería agregar un punto más, Eduardo, y es, no solo es acercarse al Ministerio de Economía. En el caso de Guatemala, las municipalidades, es decir, los gobiernos administrativos locales, también están creando centros municipales de emprendimiento. Y creo que también acercarse a esas fuentes, aportar ahí insumos y ponerse a disposición, sirve. Si no puedes llegar al Ministerio de Economía, ahora tenemos la oportunidad de estar ante las municipalidades. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Carlos Arenas, dice: hola amigos, la causa se llama estatismo social mercantilista. Por favor, no más leyes. Estoy completamente de acuerdo que no hay que fomentar más leyes, pero pues se pueden reformar leyes. Derogar unas. Pero también reformar otras. Sí, reformar otras. O sea, y crear algunas nuevas. Así es. Luis. Sí. Bueno, interesante lo que Axel plantea. Recordemos que existe la ley de consejos de desarrollo También. y existen las comisiones de desarrollo económico local. También. Es ahí donde yo invito a los jóvenes que en los 340 municipios se organicen y en ley ellos pueden proponerle a su alcalde el fomento de la Comisión de Desarrollo Económico Local. Eso les permite a ellos, les abre un portafolio en el marco del comune y poder llevar toda la institucionalidad que existe de economía, de comunicaciones, de SG-Plan, del Ministerio de Agricultura, de Energía y Minas, etcétera, para que ellos puedan tener apoyo. Ahora, el mejor apoyo que puede tener un emprendedor al día de hoy es prácticamente la conectividad, el internet, porque ahí encontrás prácticamente de todo. El ejemplo que ponía Eduardo. Sin embargo, como país, yo sí creo, ratifico, que necesitamos reformar esa ley de emprendimiento que tú decías, porque no fue lo que se esperaba. Necesitamos una ley para poder captar esos recursos e implementar ese microfinanciamiento o un financiamiento ya como el unicornio que tú hablabas, porque al día de hoy eso no es permitido. También necesitamos que la banca en general abra un área de inversión donde el emprendedor pueda encontrar esta oportunidad. Y el fomento de las MIPYMES, del cual hablaba Eduardo hace un poco, de la micro, pequeña y mediana empresa, necesita acceso a recursos en el sistema financiero, pero a tasas que sean accesibles y que sean pagables, porque en otros lugares, inclusive una tasa de interés para una micro o pequeña empresa, son en mejores condiciones a veces que las grandes empresas, porque se sabe que es necesario fomentar, mientras aquí estamos a la inversa. Una gran corporación te puede tener una tasa de interés del 6% anual, es decir, que estamos hablando ahí de 0.5%, medio punto mensual, pero a una MIPYME le están prestando al 20 o hasta un 50%, entonces estamos matando prácticamente ese espíritu emprendedor. Así que en resumen, el tema del financiamiento es sumamente importante, modificar esa ley de emprendimiento y entrarle sistemáticamente. Los 340 alcaldes, los 22 gobernadores se tienen que comprometer en asumir el reto de fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor, de fomentar la atracción de inversiones, la creación de empleos, de oportunidades, y además eso va a ser un buen negocio para ellos, porque van a llevar el desarrollo para el cual ellos fueron electos. Bueno, querida audiencia, vamos aquí, usted está en sintonía, la 98.1 FM ilumina el camino, y recordamos la vía de comunicación al 3043-8888. Enseguida regresamos. Buenas tardes, queridos amigos. Si usted está sintonizando la 98.1 FM Ilumina el Camino, está escuchando de todos los martes el programa de Vamos Guate. Con nosotros está el invitado especial Luis Velázquez, Axel Beteta y Luis Fernando Gálvez, y su servidor Eduardo Magermans. Aquí tenemos varios ya mensajes por el 3043-8888. Quieren seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Realmente yo no entiendo. ¿Qué será que muy pocos visualizamos la raíz del problema? Dice el usuario acá. Otro usuario manda un mensaje y dice: ¿qué retos tendrá hoy en día la cartera de salud? Que muchas veces nos enfocamos en la parte económica. Bueno, esto lo estoy yo parafraseando, pero es como él lo escribe. Nos enfocamos mucho en la parte económica, exportaciones, generación de empleo, pero nadie puede trabajar enfermo.
Entonces dice la cartera de salud, ¿qué? Bueno, hay retos sociales que Guatemala prácticamente tiene 50, 100 años de atraso. Pero antes de hablar de la salud hay que hablar de la seguridad alimentaria y nutricional. Muy sencillo, 46% de la niñez nuestra está en desnutrición. Entonces no tiene ni siquiera la alimentación básica. Por ahí tenemos que empezar. Los centros de salud, hay que decir que el gobierno saliente los está dejando con medicina totalmente abastecidos, no hay ninguna crisis y ha mejorado. Sin embargo, no es suficiente porque las condiciones de salud en las áreas rurales y las áreas marginales son muy tétricas prácticamente. Pero también tenemos que ir al fondo. El agua, el H2O, que está ingiriendo la población, la ley manda a los alcaldes a través del Código Municipal de clorar el agua y no están suministrando el agua en condiciones saludables. Y por eso el 80% del presupuesto en general del Ministerio de Salud se va en enfermedades que prácticamente en otros países desarrollados esas enfermedades ya no existen. Entonces enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares y ese tipo de cosas por las condiciones en que está la población. Entonces los alcaldes tienen que dar el suministro de agua clorada en ley. El otro aspecto importante son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya hubo prórroga sobre prórroga. Hace un mes aproximadamente se dio una prórroga de 3 años más. Si hubieran aplicado la legislación a como está, prácticamente de todos los alcaldes que se reeligieron, probablemente 10 hubieran podido tener el finiquito. Entonces hay que ir a las causas, porque si no estamos patinando y patinando. Y ojo, que esa prórroga no exime el cumplimiento de la obligación. Es correcto. Solo te pone una sanción más adelante, pero Así que es. el alcalde aún así está obligado a poner la planta de tratamiento de agua. Así es. Entonces nuestro sistema de salud está orientado a una forma correctiva. Nosotros tenemos que salir de ese esquema, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Tenemos que entrar a un esquema de salud preventiva, resolviendo el tema del agua potable, resolviendo el tema de aguas residuales, mejorando las condiciones en las comunidades y por supuesto hacer una gestión adecuada en la administración de salud a través de un abastecimiento de medicamentos razonables. Aquí hay que decir que también en el tema de competencia debemos abrir a que hayan más medicamentos para la población en general, porque hemos visto en los últimos meses que algunos medicamentos son 3 veces más caros acá que en otros países. Entonces, muy sencillo, hay que utilizar genéricos, es el mismo principio activo de los medicamentos de una compañía transnacional. Hay que abrirlo más a la competencia, sencillo. Y por supuesto que ya en la administración del hospital en sí hay que hacer a través de un programa de mantenimiento preventivo. Ustedes se dan cuenta que una planta industrial que tiene un sistema de mantenimiento preventivo funciona adecuadamente. Pues es el mismo concepto que se tiene que aplicar a los hospitales. Por supuesto que es un tema que tiene muchísimo que mejorar y a eso se le llama hacer una buena gestión. Antes de entrar con los diferentes ministerios, aquí hay una pregunta del tema anterior. Dice el usuario 1942, yo estoy haciendo un crowdfunding, pero estoy oyendo que acá en Guate es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Si es así, es mejor opción es Panamá. Sí, tristemente no está permitido porque la ley de bancos y financieras, etcétera, no lo permite. Esto sería una captación de fondos ilegal y recordemos que esto ahí hay una penalización. Eso lo hemos hablado. Ojalá que ahora Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos y el Gabinete Económico le den prioridad para que exista una ley que sí permita la actividad del crowdfunding. Y esto nos lleva, si hablamos de finanzas, a el nuevo ministro Álvaro González Richie, exdiputado del partido Creo en la legislación pasada, el tiempo de Otto Pérez Molina. ¿Qué retos tiene hoy en día este ministro de Finanzas? Bueno, primero,
es hacer un presupuesto de gestión por resultados. Para la aprobación del presupuesto actual, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla, el presupuesto del año 2021 empezaría en marzo, cuando Segeplan pide los planes operativos y las propuestas de presupuesto de cada entidad del Estado. Pero aquí hay que meter un concepto de lo que se denomina gestión por resultados, lo que se denomina tablero de comando, el Balance Scorecard, es decir, que cada proyecto, cada objetivo y cada meta tenga indicadores cual y cuantitativos que tiene que cumplir, y esto meterse en un sistema que lo obligue a hacer una calidad del gasto, para que en lugar de ser un gasto se convierta realmente en una inversión y de un resultado tangible. Adicionalmente, tiene que haber una rendición de cuentas permanente. Ahí tenemos el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado, el SICOIN, donde todos los ciudadanos deberíamos de tener acceso hasta cierto nivel para ver el nivel de ejecución del presupuesto de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, del nivel de ejecución de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la Nación, de todas las instituciones. Así que tiene que haber una rendición de cuentas. El otro aspecto importante, un reto para el Ministerio de Finanzas, es hacer una nueva versión de Guatecompras en general. Me refiero a la plataforma tecnológica y hacer una reforma a la ley de contrataciones. Aplicar la famosa subasta inversa, de la cual se estuvo hablando en estos 4 años y no se avanzó lo suficiente, y llegar a un sistema como el que tiene Chile. Chile está haciendo cotizaciones de forma permanente, donde hay un algoritmo que el propio sistema asigna en función de las características que define el usuario, y en esa base de datos encuentra opciones, encuentra características técnicas, calidad, condiciones de pago, etcétera, y es el sistema el que decide. Entonces nos quitamos esa subjetividad de que es un funcionario o una persona el que está decidiendo dónde comprar por X o Y situación que realmente le está conviniendo. O sea, haciendo esas reformas, yo creo que el Estado podría avanzar muchísimo más. Y por supuesto, también recordemos que el presidente de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, tiene un directorio. El presidente es el ministro de Finanzas. Se tiene que elevar una mejor recaudación. El 80% de la economía está en la parte informal, entonces hay mucha gente que no está tributando. Para la SAT a veces apretan a los que estamos pagando el impuesto, pero ¿qué hay de los mercados en la terminal? ¿Qué hay del mercado de San Francisco el Alto? ¿Qué hay del contrabando? ¿Qué hay de la falsificación? Ahí no está haciendo nada la SAT. Entonces tienen que buscar una mejor recaudación, y por supuesto que paguen los que no están pagando los impuestos. Así que con 4 o 5 indicadores que hagan una buena gestión el Ministerio de Finanzas, seguramente eso redundará en mayores recursos para la administración pública. Y finalmente, todos los indicadores de desempeño para que haya una mayor transparencia, hacer los comparativos. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Hace pocos días salió un artículo donde decía que aquí estamos pagando el kilómetro de asfalto más caro que en España, más caro que en Japón, más caro que en muchos países. Entonces, muy sencillo, hay que meter esos indicadores y hacer un comparativo para que no se estén sobrepagando las situaciones. Al día de hoy todavía hay gente que se queja que han hecho inauguraciones de algunas obras en años anteriores que nunca se hicieron, pero que sí pagaron. Y eso no puede ser. Ahí es donde la Contraloría también tiene que verificar. 3043-8888, la vía de comunicación en cabina. Si usted quiere dejar algún mensaje, hacer una pregunta a nuestro invitado el día de hoy, está con nosotros Luis Velázquez. Otra cartera que nos preocupa, dice aquí el usuario, es la de Mides, es la de Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social. Había una propuesta, me recuerdo muy bien, de algunos candidatos a la presidencia, que era eliminar el Mides, ¿verdad? Porque el MAGA hace parte de la función del Mides, el Ministerio de Salud hace parte de lo que el Mides también hace. ¿Qué retos tiene hoy Raúl Romero, ex diputado independiente, ¿verdad? Ahora con esta cartera?
Bueno, el reto es para el presidente Yamatei y para el vicepresidente Castillo. Lo que tienen que hacer es prácticamente cerrar el Ministerio de Desarrollo, porque no podemos tener un ministerio de desarrollo, entre comillas, que lo que está haciendo es repartir bolsas, que se vuelve prácticamente un lugar para que le den plazas, un lugar para pagar favores políticos. Entonces el Ministerio de Desarrollo fue creado por Otto Pérez, una época de campaña de voto donde lo prometió y realmente no le vemos ningún beneficio. Si en determinado momento hay comunidades que deben ser atendidas a través de un suministro temporal de comida, pues para eso está el Ministerio de la Agricultura, que tiene un viceministerio. También la CESAM, por ejemplo, tenemos que cerrarla. Fue una secretaría que se creó, pero no es necesaria, porque en el Ministerio de Agricultura está el VISAN, Viceministerio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, hay que ir cerrando y cortando esas instituciones que no generan un beneficio, al contrario, generan un gasto y generan un botín político y más corrupción. Así que las cosas, Eduardo, y al oyente que te escribió, hay que hablarlas muy claro, no hay que darle muchas vueltas. Hay que cerrar. Bueno, tenemos más preguntas aquí porque estamos aquí, dice solo este usuario de un comentario anterior, el 9124. Vamos, Guate, respecto a las plantas de tratamiento no funcionan, aún así existen en las aldeas. ¿Qué medidas propone su invitado para financiar las mismas? Así como el mantenimiento, además de organizar a los pobladores para que colaboren con el mantenimiento, capacitarlos para minimizar las aguas residuales. Atentamente, una práctica de EPS de la USAC estuvo en la aldea de Tiquizate en junio del 2019 y por eso es mi consulta. Además, considerando el alto costo del mantenimiento, ¿qué tipo de planta cree que tiene mayor probabilidad de funcionar en las aldeas donde los recursos son limitados? Bueno, los alcaldes son los responsables de la administración de su municipio. Los alcaldes tienen recursos por captación de lo que pagan los habitantes, tienen recursos por el situado constitucional, es decir, por lo que el gobierno le traslada, tienen recursos por los consejos de desarrollo, lo que se administra conjuntamente con los gobernadores y los consejos de desarrollo, y ellos deberían de financiar las plantas de tratamiento bajo un concepto de autosostenibilidad, es decir, buscar la viabilidad financiera. Ninguna municipalidad se puede endeudar más allá de su periodo, pero los alcaldes también deben de dejar pensar políticamente, porque así como pagamos por un canon de agua a la municipalidad, también se debería establecer un canon por el tema de tratamiento de aguas residuales. De lo contrario, nunca se va a financiar un proyecto de una forma correcta. Pero los alcaldes tienen pena, entre comillas, de poner ese canon de aguas residuales porque políticamente no les es rentable y les van a pasar el costo de la factura cuando venga la próxima elección. Entonces lo que hacen es endeudar y endeudar a la municipalidad. Así ninguna municipalidad va a salir adelante. Hay plantas de tratamiento de plantas de tratamiento. Hay algunas tan sencillas, tan efectivas, como hay algunas muy avanzadas. Recuerdo una visita donde el presidente Jimmy Morales hace aproximadamente 2 años invitó a todos los alcaldes al IRTRA, allá en Retrolevo. El IRTRA tiene plantas de tratamiento de aguas residuales construidas por guatemaltecos, construidas con elementos básicos y que están funcionando. Entonces ahí hay una muestra donde los alcaldes pueden tomar en cuenta para hacer sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Luis, cartera que me preocupa, ¿qué recibe Claudia Ruiz como ministra de Educación? Bueno, educación un reto. Más de 27,000 establecimientos a nivel nacional, cerca de 33,000 centros educativos. Imagínate, sí. Más de 142,000 docentes a nivel nacional, un presupuesto sumamente grande. Yo creo que ahí hay que enfocarse también en 4 o 5 elementos muy importantes. Primero, hay que hacer una revisión curricular y regresar a poner temas como, por ejemplo, los valores morales. Esto es importantísimo. Segundo, temas de ciudadanía, de voluntariado. No podemos aspirar a tener una sociedad si no trabajamos en los valores, si no trabajamos en la formación de los niños.
Tercero, tenemos que modernizarnos, usar la tecnología. Hoy está al acceso de la tecnología. Hay que retomar la capacitación de los maestros también, porque no podemos nosotros aspirar a tener un sistema de calidad de educación si los maestros no están bien formados. Hay un avance, el presidente Morales lo dijo el día de hoy, que ya llegamos a una cobertura de 193 días de clases por año, pero necesitamos llegar a 220 días de clases. Es decir, que los maestros no pueden llegar en las comunidades rurales el martes en la tarde y empezarse a despedir el jueves por la tarde. Maestros tienen que trabajar sus 5 días de la semana. Necesitamos también una formación curricular para el emprendimiento de la empresarialidad. Esta asignatura tiene que ponerse desde la primaria. El tema de los proyectos productivos en el área rural, el tema de la capacitación para el trabajo. Yo fui a una escuela pública en Huevabaquiché, fui a un instituto público y en ese instituto público me enseñaron a trabajar madera, me enseñaron a trabajar soldadura autógena, eléctrica, manejo de metales. Entonces, eso no puede ser que se haya perdido. Claro. Todo eso hay que regresarlo a el área de educación. Aquí dice el usuario, buenas noches, disculpe, pero no estoy de acuerdo. Los impuestos en nuestro país se los roban todos, los recaudados. Así que prefiero donarlo a una institución que ayude a educación o a salud y no seguirle regalando el dinero a los mismos ladrones de siempre. Sé que los impuestos bien usados generan el desarrollo del país y creo que todos pagaríamos felices si los impuestos, si realmente se destinaran a donde corresponden. Muchas gracias. Tengo otro y dice, los pobladores apenas tienen para comer, no hay trabajo, solo en las fincas y los sueldos son bajos. Por eso es difícil la autosostenibilidad, dice la usuaria que estaba hablando sobre las plantas de tratamiento. Dice aquí, le agradecería si me pudieran compartir. Ok, dice, les agradecería si me pueden compartir por WhatsApp contactos de personas que me puedan ayudar a darle figura legal al emprendimiento que estoy haciendo. Saludos, porque estoy en una reunión y ya no los puedo escuchar. Okay, con mucho gusto vamos a mandar ahí el contacto de gente que pueda, o en dónde puede acercarse el Ministerio de Economía para poder ver la parte de emprendimientos. El Ministerio de Economía debería ser un ministerio que debería desaparecer. ¿Ministerio de Economía? Sí. No, al contrario, hay que fortalecerlo, hay que hacerlo que funcione de mejor forma y tiene que mejorar la presencia en los 22 departamentos de los 340 municipios y accionar conjuntamente con los alcaldes y los gobernadores. O sea, estamos hablando de que debería haber una estrategia de cómo vender el país también para la inversión extranjera. Porque no solo es el INGUAT vendiendo la parte turística, es el departamento, el Ministerio de Economía tiene que haber. Ahí estamos. La nadie, ¿sí? Y es una mezcla. Ahí estamos hablando de la marca país. Guatemala es un producto excelente. Los guatemaltecos somos trabajadores, somos emprendedores. Guatemala tiene 366 microclimas, Pacífico, Atlántico, volcanes, ríos, lagos. Es maravilloso. Hay que reconocer que el año 2019 tuvimos un incremento del 6% del turismo. Ya hubiéramos querido que todo el Producto Interno Bruto hubiera crecido a ese 6%, y el tema de la imagen de Guatemala da para muchísimo. Hay que reconocer que en estos últimos 4 años se hizo un esfuerzo importante. De hecho, en Netflix hay un documental sobre Guatemala, precioso, hay que seguir. National Geographic catalogó a Guatemala como uno de los destinos importantes para el año 2020, y cada comunidad en Guatemala es un paraíso, pero tenemos que invertir mucho. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Colombia. Ustedes se recuerdan de una marca país cuando decían, el reto es que te quieras quedar, ¿sí? En Colombia, eso lo desarrollaron con muchísimos recursos a nivel internacional, pero también los mejores vendedores de Guatemala tenemos que ser los 20 millones de guatemaltecos, con cada una de nuestras acciones, con lo que nos comunicamos. Y el reto de la marca país es de Guatemala, del Ministerio de Economía, del INGUAT, de Pronacom, de ANADIE, prácticamente el gabinete económico, de los empresarios,
pero también de los medios de comunicación en general. Ya, digamos, vamos finalizando, pero a tus ojos, ¿qué ministerios consideras que tienen una buena proyección en esta nueva administración? Bueno, el presidente Yamatei habló mucho de su plan de innovación y desarrollo, así se llamó, y habló de la atracción de inversiones, de creación de empleos y de oportunidades, habló de la calidad educativa, de la mejora de salud, de la gobernabilidad y la seguridad. Yo quisiera, de una forma optimista, de una forma objetiva, darle el beneficio de la duda a todos los ministros, a todos los ministerios, de que van a hacer una gestión importante en beneficio de la población. Sin embargo, debo decir que en el área económica yo veo que va a ser factible que se avance bastante más. El año pasado crecimos como país 3.5%. Este año está previsto 3.6%. Yo creo que vamos a crecer un poco más. Estamos creciendo prácticamente 3 veces más que lo que está creciendo América Latina. Entonces, en el tema económico en general, vemos que viene una fortaleza. Hay un vicepresidente muy bueno, el vicepresidente Guillermo Castillo, que tiene mucha experiencia en el tema de emprendimiento y empresarialidad, un ministro como Antonio Maluf, que tiene muchísima experiencia, el ministro Oscar Bonilla, que tiene muchísima experiencia en el área de agricultura también, y quisiéramos pensar que ellos le van a dar todo el empuje. Hay un comisionado presidencial, Rolando Páez, que fue también presidente de Agexport, que por cierto fue candidato a diputado recientemente, ¿verdad? Con el partido Creo, pero no llegó al Congreso. Y hay un buen clima de inversión. He hablado con muchísimos empresarios, tanto al nivel elemental como al más alto, y el clima de negocios ha mejorado. Adicionalmente a esto, viene el programa América Crece, que hoy lo anunció el presidente Yamatei, que se va a firmar un convenio por $1 billón. O sea que aquí pareciera entonces que más que el trabajo de un solo ministerio, es el conjunto de esfuerzos de varios ministerios, en concreto el gabinete económico que presidirá el vicepresidente de la República. Y yo también estoy muy contento, también conocí a la futura ministra de Cultura, ella es de origen garífuna, es pues una persona que viene con una intención de poder apoyar y fomentar también la parte cultural de Guatemala. Yo creo que es de suma importancia. Guatemala tiene muchísimo que aportarle en esa área. También tenemos, y que no se habló, y que parece como que fuera pecado capital, porque nadie habla de los nuevos ministros del ministro y viceministros de gobernación. Sí. Yo tengo referencias de gente que hablan que general Godoy o coronel Godoy, no sé, General Godoy es una persona que puede manejar las situaciones. Esperamos que la tercer viceministra, que va a ser mujer, que está en del área de prevención, continúe haciendo la buena labor que dejó el viceministro el día de hoy, que venían haciendo. Se recuerdan que aquí estuvo en esta tribuna hablando sobre los avances que han tenido desde el punto de vista tecnológico, etcétera, etcétera. Pero también esperamos que esa cartera haga su labor en lo que compete. Bueno, Luis, palabras finales. Bueno, primero agradecerles a ustedes, desearle un feliz año, muchas bendiciones a toda su audiencia. Gracias. También decirle a toda Guatemala que por el bien de nuestra Guatemala le demos el respaldo, el acompañamiento, el seguimiento cercano y la fiscalización también al nuevo gobierno. Merecen un beneficio de la duda. Le pedimos a Dios que les vaya muy bien, pero sin esperar que el gobierno haga algo por nosotros. La pregunta siempre es: ¿qué estamos haciendo nosotros por el país? Y no importa si usted es médico, si usted es taxista, si usted es pastor, si usted es abogado, en cualquier posición usted puede contribuir mucho al país, con su familia, con los valores, con las propuestas, con la actitud. Involúcrese en la medida de lo posible en darle seguimiento a los temas de nación, y qué mejor si puede hacer propuestas. Así que me quedo positivo de este programa.
felicitaciones a ustedes porque hacen una buena labor. Hay que seguir trayendo aquí a gente que hable de estos temas. Hay que traer al presidente, hay que traer al vicepresidente, hay que traer a los ministros y a los secretarios, ¿verdad? Y a toda su audiencia decirles que la lucha por buscar que el país esté mejor, eso nunca va a terminar. Así que aquí hay trabajo para los próximos 500 años. Primera Timoteo 2:2 dice: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Gracias a los que hicieron una buena gestión de gobierno en este gobierno saliente, los que lo hicieron bien, pues la patria los recompensará. Y los que vienen, pues que sean humildes y que tengan un corazón sano para poder llevar bien los destinos políticos de esta nación. Pues a mi criterio yo creo que el día de hoy debería de marcar un antes y un después, y el primer paso debería de ser no criticar por criticar, no subirse a las olas de calumnias si no tenemos nosotros las pruebas fehacientes de que así es lo que está pasando. Ser ciudadanos que construyamos, comienza una nueva política, llamémoslo así. Esperamos ver que los que hablaban de la vieja política y ahora hablan de la nueva política no caigan en la vieja política. Vamos a estar al tanto de lo que sucede en el Congreso y creo que es importante, querida audiencia, de que usted sea un ciudadano responsable y sobre todo temeroso de Dios. El que tiene el control es Dios. Nosotros como seres humanos, pues ahí sí que cometemos errores y por eso su gracia y su misericordia son nuevas cada mañana, pero creo que debemos de tratar de caminar hacia la estatura del varón perfecto. Así que los dejamos en este programa de Vamos Guate. Los esperamos el próximo martes a las 5:30 con Luis Fernando Galvez, Axel Beteta. Ahí en controles, Jefferson Celada. Muchísimas gracias, Luis Velázquez. Y su servidor Eduardo Magermans. Solo recuerde, Vamos Guate.